En resumen, vamos a tener organismos unitarios, que son fácilmente reconocibles, y dos tipos de organismos modulares: el aclonal, que no puede clonar, y el organismo clonal, que sí puede clonar. Si yo hago una comparación de estos organismos, puedo resumirla de esta manera. Cuando hablo de un organismo unitario, voy a considerar a su unidad de construcción precisamente a ese organismo unitario como tal. El ser humano, por ejemplo, es un organismo unitario. Entonces, nosotros no nos constituimos de bloques de construcción como las plantas. Por lo tanto, nuestra, nuestra integración como organismos somos nosotros mismos. Por eso llamamos que la unidad de construcción es el organismo unitario como tal. Cuando hablamos de los organismos modulares, pues la unidad de construcción van a ser estos módulos. Recuerden que los módulos son estos tabiques que se repiten una y otra vez para dar origen al organismo. El tipo de crecimiento es indeterminado para los unitarios, mientras que en los aclonales puede ser determinado o indeterminado, y para el organismo clonal va a ser indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Los organismos unitarios tienen un desarrollo, como les decía, más o menos predecible y determinado. Cuando se forma el cigoto de un ser humano, ese desarrollo sigue un curso más o menos predecible de forma e incluso tamaño, porque a pesar de la gran variación en estatura que existe en la población humana, llega una restricción, por ejemplo, de 2 metros o de 2 metros y centímetros. Entonces sabemos que un ser humano va a seguir ese mismo desarrollo y va a alcanzar cierta estatura, y hasta ahí se va a quedar. Sin embargo, cuando hablamos de organismos clonales, que es el otro extremo, no sabemos cuándo va a terminar su crecimiento. ¿Por qué? Porque plantas como esta pueden seguir produciendo módulos vegetativos y reproductivos, y eso les da pie a generar individuos, a que pueda haber individuos sumamente grandes. Para muchos de estos organismos, piensen en ese nopal, piensen en arbustos, incluso en árboles que son clonales, la restricción generalmente viene dada por cuestiones mecánicas, o sea, porque la planta se hace muy pesada y ese peso hace que parte de la planta se colapse y se desprenda. Sin embargo, no es una restricción del desarrollo como tal, es una restricción mecánica propiamente. Incluso si nos ponemos a pensar que puede haber nopales que constan de 2 o 3 pencas, ese nopal, por pequeño que sea, ya constituye como tal un nopal y ya participa en los procesos ecológicos. Si yo hago este mismo ejercicio del ser humano, pues no tiene sentido un pedazo de ser humano, pero sí tiene sentido ecológico que una planta fragmentada pueda dar origen a otra. Y eso da origen a este tipo de crecimiento. Algo similar es la integración, porque para que un organismo unitario sea funcional, su integración debe ser completa. O sea, todo ese organismo unitario tiene que funcionar de manera conjunta para funcionar como individuo. En los organismos aclonales, la integración también es completa. Piensen en un pino. Y esto es porque no se pueden fragmentar. Una vez que rompemos una rama de un pino, esta ya no puede volver a enraizar. Por lo tanto, su integración también es completa. Sin embargo, cuando hablamos de los organismos clonales, estos fragmentos de individuo son potencialmente independientes, por eso hablamos que su integración es potencialmente independiente, porque cada una de estas pencas separadas de su planta de origen podrían dar origen a otro individuo. Y eso es que cada uno de estos módulos son potencialmente independientes en los organismos clonales. Cuando hablamos del movimiento, los organismos unitarios generalmente son móviles porque nos estamos refiriendo precisamente a animales. Estos 3 organismos son móviles. Cuando hablamos de organismos aclonales y de organismos clonales, estamos hablando de organismos que son sésiles, que están pegados al suelo, que están enraizados. Por ejemplo, esta anémona y esta planta no se pueden mover, están enraizadas, en el caso de las plantas, o están adheridas al sustrato en el que se originan.
En el caso de los organismos clonales, se considera que hay un desplazamiento local. ¿Por qué? Porque esta planta puede extenderse muchísimo y porque esta planta genéticamente puede tener cierto desplazamiento cuando se fragmenta y da origen a otro organismo. Y eso estaríamos hablando de un desplazamiento de tipo local. Pero para términos prácticos, los organismos unitarios son móviles y los organismos modulares, tanto aclonales como clonales, son sésiles. En cuanto a su dispersión, los animales, debido a que son móviles, bueno, los organismos unitarios, debido a que estamos hablando de animales generalmente y son móviles, tienen una dispersión a grandes distancias. Piensen en las aves, piensen en muchos vertebrados, por ejemplo. Los invertebrados también son móviles y pueden desplazarse, aun cuando tienen una dispersión muy limitada por sus hábitos de forrajeo, por sus hábitos hogareños, se considera que tienen una dispersión a grandes distancias. Los organismos aclonales pueden tener también dispersión a grandes distancias por medio de las semillas y por medio del polen. Mientras que los organismos clonales pueden tener también dispersión a grandes distancias, pero como les decía en la característica anterior, también se considera que se pueden desplazar de manera local por estos procesos de fragmentación y de invasión que pueden llegar a tener algunas plantas. Y bueno, finalmente unos ejemplos, me estuve refiriendo mucho a los animales, entre los organismos que son modulares, pero aclonales están las gimnospermas y los manglares, y mientras que los organismos clonales, hay muchos entre las angiospermas, como pastos marinos, los nopales, que es el ejemplo que les estuve mencionando, y también las algas son ejemplos de organismos clonales. Entonces, cuando yo hablo de un organismo modular, puedo estar haciendo referencia a varios niveles de estudio de este tipo de organismos. Puedo estar hablando al nivel de módulo, que les decía que es la construcción básica, que se repite dando como resultado el crecimiento. Estos son los módulos. Son como los tabiques que se repiten una y otra vez para dar origen a un organismo modular. Pero también hay dos conceptos importantes cuando hablo de organismos modulares, que es el genet y el ramet. Un genet es un individuo genéticamente diferenciable. Otra forma de identificar un genet es aquel organismo que proviene de un cigoto. ¿Ok? Entonces, cuando estoy hablando de genet, hablo de la identidad genética. Y para que quede claro, lo voy a contrastar con el concepto de ramet. El ramet son individuos o partes de un individuo que son genéticamente iguales. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Volvemos a nuestro ejemplo del nopal. Esta planta, como tal, si se originó de una semilla, esto constituye un genet. Es un individuo genético. Y es un individuo además genéticamente diferenciable de los demás. ¿Por qué? Porque provino de un cigoto y los cigotos tienen una identidad genética diferenciable, diferente a la de todos los demás cigotos. Este genet, que es una planta, que es un nopal que consta de 6 módulos, que en este caso, en el caso de los nopales se llaman cladodios, también se puede subdividir en ramets. O sea, aquí tenemos un ramet, por ejemplo, de 2 cladodios, que es si se fragmentan estos dos, sería un ramet de 2 cladodios. Puede ser también un ramet que se fragmente de 3 cladodios, estos que están aquí, e incluso un cladodio solito también puede fragmentarse y ser un ramet de un cladodio por sí solo. Entonces, completo es un genet, porque es un individuo que proviene de un cigoto y es genéticamente diferenciable. Mientras que si yo lo subdivido en partes de uno, dos o más cladodios, entonces esas subdivisiones son ramets, porque además son genéticamente iguales estas subdivisiones entre sí. Otro ejemplo lo puedo encontrar aquí. Imaginen que estas son 2 semillas.
Estas dos semillas germinan y con el tiempo dan origen a este individuo. Están así como estrellitas porque hace referencia a un cactus de tipo cespitoso. Cespitoso quiere decir que forma como montículos durante su crecimiento y cada una de estas como estrellitas son precisamente de estas cabezuelas o tallos que forman los cactus y que conforman que los conforman como organismos modulares. Entonces, cada una de estas semillas da origen a un individuo. Este individuo, como tal, todo lo que está en gris conforma un individuo genético, conforma un ramet. ¿Ok? Después, por fragmentación, conforme pasa el tiempo, esto que está aquí, T1, T más 2, T más 3, esto me representa el tiempo. ¿Ok? Entonces, en cierto tiempo, este individuo grande se divide por fragmentación y da origen en el tiempo 2 a dos organismos. Estos dos entre sí son genets, son el mismo individuo genético, pero son dos ramets distintos. Y en el tiempo 3, de manera que en el tiempo 3 tengo dos individuos fisiológicos distintos, dos ramets, pero estoy hablando siempre del mismo genet, que le voy a llamar genet gris. Esta otra semilla da origen al genet que voy a llamar blanco. Entonces, en el tiempo 1 también genera un individuo grande, y en lugar de fragmentarse, parte de en medio, se colapsa por el gran tamaño que alcanzó y se muere. De tal manera que en el tiempo 3 voy a tener como resultado algo similar a lo del genet gris. En este genet blanco también tengo dos individuos fisiológicos, es decir, dos ramets, pero son genéticamente iguales entre sí. Entonces, en esta población, en el tiempo 3, tengo 4 ramets, pero únicamente dos genets, el genet gris y el genet blanco. ¿Ok? Entonces, como demógrafo, como estudioso de la ecología de las poblaciones, es importante que yo entienda que estos procesos de clonación para este tipo de plantas modulares me van a dar unos resultados diferentes si yo considero estos organismos como ramets, como individuos independientes entre sí, porque esto sería un tamaño poblacional de 4. Sin embargo, si yo considero la genética, mi tamaño poblacional sería 2 porque tengo únicamente el genet gris y el genet blanco. Entonces, todo esto conforma parte de la población, pero genéticamente y fisiológicamente estamos contando historias diferentes. Y esto es muy importante saberlo para cada uno de los organismos que vamos a estudiar a nivel de población. Entonces, como recapitulación, los ramets los voy a llamar como individuos fisiológicos. No son genéticamente distintos, sino que son estructuras que directamente son diferenciables, ¿ok? Entonces, esta estructura la puedo diferenciar de esta otra la puedo diferenciar de esta, y cada uno es un ramet, es un individuo fisiológico. ¿Por qué es importante?